Eh, Como les decía, esta función es una función un poco avanzada porque nos demanda un poquito más de pensamiento lógico, ¿no? Para poder resolver las fórmulas o lo que nos encomiendan resolver. Vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? A ver, vamos a hacer un ejemplito acá. Vamos a escribir acá promedios o notas simplemente. Notas, ya está. Y vamos a escribir algunas notas, ¿no? Acá podemos validar, podemos aplicar formato condicional, todo lo que hemos visto anteriormente, pero vamos a hacerlo directamente acá. Así. Acá nos piden condición. ¿Ya? Y en la condición nos piden el siguiente enunciado, ¿no? Nos dicen así, miren, condición, dos puntos. Debe salir aprobado si tiene un promedio o una nota mayor a 10. Caso contrario, debe salir desaprobado. Bien, eso nos dice, ¿no? Que acá en la condición, de acuerdo a la nota, si es que está aprobado, debe salir aprobado, dice, ¿no? Debe salir aprobado si tiene una nota mayor a 10. Caso contrario, debe salir desaprobado. Tenemos dos opciones ahí que puede mostrarse. Bien es aprobado o bien está desaprobado. Entonces, miren, la función sí se puede anidar, o sea, podemos usar varios sys en una fórmula. ¿Y cómo sé yo cuántos sys debo usar? Depende de las condiciones, depende de lo que yo, eh, depende de las opciones que debo mostrar, ¿no? En este caso, por ejemplo, solo es aprobado o bien es desaprobado. O sea, tenemos dos. Cuando solo son dos resultados, eh, se utiliza uno. Si hubieran tres, tendríamos que usar dos sí. Si hubieran cuatro, tendríamos que usar tres. Siempre es uno menos. ¿Ya? Eso es para darnos cuenta cuántas funciones sí debo utilizar para resolver esto. ¿Ya? Repito, ¿cómo sé yo cuántas funciones sí debo usar? Porque se puede anidar varios, depende de lo que calculamos y eso es lo que vamos a ir practicando. En este caso, solo bien es aprobado o bien es desaprobado. Hay dos opciones que podemos dar aquí como resultado. De tal manera que solo se debe usar un solo sí. ¿Ya? Y sería de la siguiente manera, miren. Ahí está María, ya nos está dando, ¿no? El ejemplo. Y acá lo explico, miren. Colocamos igual sí, ya está. Abrimos un paréntesis. Y acá viene lo primero que te pide la función es una prueba lógica. La prueba lógica, jóvenes, eh, tienes que utilizar cualquiera de estos operadores lógicos, como el igual, el mayor, el menor, el mayor igual, el menor igual. Cualquiera de ellos debes utilizar. ¿Ya? Y el diferente también, pues, ¿no? El diferente, que es este. En la prueba lógica tienes que saber usar estos operadores lógicos. Con esto tú vas a comparar o hacer tu prueba lógica. Si es que no colocas esto, pues no hay prueba lógica, no te va a salir nada o te va a salir un resultado que no lo es. Entonces, miren, vamos a hacerlo. Entonces, la prueba lógica, ¿cuál sería? La condición. ¿Y cuál es la condición? Dice, debe salir aprobado si tiene una nota mayor a 10. Ahí está la condición, jóvenes. Que la nota sea mayor a 10, aprobado. De lo contrario, desaprobado, ¿no? Entonces, ahí tenemos la condición.
Entonces colocamos, ¿quién es la nota? A2. Esa es la nota. Mayor a 10. Y ahí tenemos la prueba lógica. Es como decir en palabras, si la nota es mayor a 10, entonces, ¿qué cosa quieres que haga si es mayor a 10? Viene la parte verdadera, punto y coma, viene la parte verdadera. Si el valor es verdad, ¿no? Esa es la parte verdadera. O sea, si cumple esta condición, ¿qué cosa queremos hacer? Aquí viene, en la parte verdadera debes colocar. Y en el enunciado nos dice, debe salir aprobado si tiene una nota mayor a 10. Entonces, si es mayor a 10, que muestre aprobado. Y todo texto va entre comillas, joven. Punto y coma, viene en la parte falsa. ¿Qué pasa si es que no es mayor a 10? Acá te dice, caso contrario, ¿no? O sea, si es que no es mayor a 10, ¿qué cosa quieres que salga? Bueno, en este caso son textos desaprobados. Ahí está. Bien, entonces, ¿cómo lee el Excel? De esta manera. Miren, primero, antes de explicarte cómo lo lee, te vuelvo a explicar lo siguiente. Prueba lógica, si la prueba lógica es verdad, ejecuta todo bueno, toda la parte de verdad que hagas aquí. En este caso hemos hecho un texto nada más, pero puede ser una fórmula, una función, lo que sea, ¿no? Y si esta prueba lógica sale falso, ejecuta todo lo que has puesto en la parte falsa. ¿Bien? ¿Y cómo lo lee el Excel? De la siguiente manera, ¿no? 15 es mayor a 10, es verdadero, ¿sí o no? 15 es mayor a 10, es verdadero. ¿Qué hay en la parte verdadera? ¿Qué va a salir? Aprobado. Si unamos Enter, sale aprobado, ¿ven? Aquí, aquí. 10 es mayor a 10, ¿es verdadero o falso? A ver qué dicen. 10 es mayor a 10, ¿es verdadero o falso? Falso. Entonces, ¿qué va a salir? Desaprobado. Desaprobado, porque en la parte falsa está el desaprobado. Mira, ahí está. ¿Ve? Vamos a entrar y vamos a leerlo. 10 es mayor a 10, falso. ¿Qué has hecho en la parte falsa? Hemos puesto un texto que dice desaprobado. Entonces va a mostrar eso o va a ejecutar esa parte. Por eso sale desaprobado, miren. Y así. 12 es mayor a 10, verdadero, sale aprobado. 16, verdadero, aprobado. 10, falso, desaprobado. Y así va a ir leyendo y va mostrando lo que tú has hecho en la fórmula. Por ejemplo, a este 15, si yo le coloco 8, 8 es mayor a 10, falso. Ejecuta la parte falsa. ¿Y qué cosa hay en la parte falsa? Dice desaprobado. Vamos a ver. Ahí está, miren, ya cambió. Desaprobado. Bien, ahí está. Esa es la función sí, jóvenes. Es una de las funciones que nos demanda más pensamiento lógico, más análisis para poder resolver. Depende de lo que nos piden resolver, ¿no? Todo está depende del enunciado o de lo que hay que resolver. Bien, tomen nota por favor a este primer ejemplo. Vamos a hacer un último ejemplo y ya nos vamos a descansar, pues jóvenes. ¿No? Bien, vamos a hacer un último ejemplo. Tomen nota por favor y traten de analizarlo. Traten de analizarlo. La sintaxis de la función hay que respetarlo, ¿no? Prueba lógica, la parte verdadera y la parte falsa. La parte verdadera se ejecuta cuando la prueba lógica es verdad. Esto sale, muestra un resultado verdadero. Y la parte falsa se ejecuta cuando esta prueba lógica sale falso. ¿Ah? Vamos a un ejemplito acá, a ver. Y con esto finalizamos.
Ya la próxima clase le vamos a dar más ejemplos un poquito más tranquilos. Sueldo. A ver, un ejemplito más para que lo analices y lo practiques. Vamos a colocar algunos sueldos aquí. Ya está. ¿Bien? Vamos a colocar acá un bono. Un bono. Vamos a calcular un bono, pero el bono depende de una condición. Acá nos van a explicar la condición. Bono. Dos puntos. Si su sueldo es mayor a 1500, no hay ninguno 1500, ¿no? Vamos a ponerle si es mayor a 1000. Si su sueldo es mayor a 1000, el 10% del sueldo. Caso contrario significa que no es mayor a 1000, ¿no? Caso contrario, el 5% del sueldo. Ahí está. Ahora, primero hay que ver cuáles son lo que se va a mostrar. ¿Qué opciones tenemos, no? Dos tenemos. Bien es el 10% del sueldo o bien es el 5% del sueldo. Cualquiera de las dos es. O sea, solo hay dos. Bien el 10% o bien el 5%. De tal manera, como solo hay dos, debo utilizar solo un sí. Suficiente. ¿Ya? Entonces, de ahí siempre se parte primero. Ahí está María, ya nos está dando también el ejemplo, pero acá igual les explico. Igual, sí. Prueba lógica. La prueba lógica, vuelvo a repetir, es la parte más difícil porque hay que pensar cuál es ¿no? la lógica ahí. Pero acá está en el enunciado, dice, si su sueldo es mayor a 1000, significa que A2 es el sueldo mayor a 1000. Punto y coma, ¿no? Ya colocamos la prueba lógica. Si el sueldo es mayor a 1000, punto y coma, viene la parte verdadera. ¿Qué hay que hacer si es que esto es verdad? Acá lo dice. El 10% del sueldo. Entonces ahí tienes que hacer, ¿no? Matemática ya. Una multiplicación, 10% por el sueldo. Punto y coma, viene la parte falsa. Caso contrario, ¿qué pasa si no sale verdad? A ver, ¿qué pasa si no es verdad? ¿Qué hay que colocar? A ver qué dice el resto. El 5%, profe. El 5%. ¿De quién? Del sueldo. ¿Así? Ahí está. Se puede hacer de otra forma. Ahorita lo voy a hacer, ¿no? A veces no conviene hacer muchas demostraciones porque más los confunden. Por eso a veces uno enseña hasta ahí, pero de todas maneras voy a decirles también otra forma de cómo poder hacer esto. Pero normalmente se hace así. En palabras, esto significa, si el sueldo es mayor a 1000, 10% del sueldo. De lo contrario, si es que no es mayor a 1000, 5% del sueldo. Con eso estoy resolviendo lo que me piden aquí, cómo calcular el bono, ¿no? Dice, si su sueldo es mayor a 1000, 10% del sueldo. Caso contrario, 5% del sueldo. Empezamos, 1500 es mayor a 1000, ¿verdad? Se le va a dar el 10%, porque eso es lo que está en la parte verdadera. Enter. Vamos a copiar rápido todo. 1200 es mayor a 1000, verdadero, se le está dando el 10%. 1000 es mayor a 1000, falso. ¿Qué hay en la parte falsa? El 5% del sueldo. Y así, jóvenes, 1400 es mayor a 1000, verdadero, 10% del sueldo. 900 es mayor a 1000, falso, 5% del sueldo. Y listo, jóvenes. Ahí tenemos esta función nuevamente. Tomen nota. Como lo hemos hecho, les estoy tratando de explicar para que lo entiendan mejor. También se puede hacer así, por ejemplo, miren, más corto. Igual sí,
Si el sueldo es mayor a 1000, el 10%. Caso contrario, el 5%. Lo cerramos y al final recién multiplicamos por el sueldo. También funciona, va a ser exactamente igual, porque primero va a leer, ¿no? Por ejemplo, 1000 es igual, 1000 es mayor a, acá es 1000, ¿no? 1500 es mayor a 1000, verdadero, 10% por A2, ¿no? Mira, si yo lo copio va a salir exactamente igual. Ahí está, ¿ven? Acá. 1000 es mayor a 1000, falso. 5% por A4, que es el sueldo, ¿no? Sale igual. Entonces, de esa manera también se puede hacer. Pero normalmente, casi la mayoría lo hace de esta manera, ¿no? Coloca todo completo en la parte verdadera y en la parte falsa. Bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta ahí? Yo sé que a algunos se les va a ser un poco difícil primero, porque es una función un poquito compleja, que requiere de más pensamiento, más análisis, ¿no? Pero poco a poco vamos a ir practicándolo. Ya estamos entrando en la parte avanzada de Excel. Ya, traten de practicar, traten de ver los videos, traten de analizar ustedes mismos, pregunten para eh, yo poderles explicar de la mejor forma para que ustedes puedan entender. Bien, y haciéndoles recordar nuevamente, para los que desean, este sábado 23 de octubre estoy empezando el taller de Excel, ¿ya? Me avisan cualquier cosita si quieren participar para agregarle al grupo, porque por ahí en el grupito se va a enviar los links para las clases, sábados de 7 a 10. Para el sábado 23, para los que desean reforzar más lo que es la parte del Excel, que es uno de los programas más avanzados y más necesarios, ¿no? En un trabajo. Bien, jóvenes, que tengan buenas noches. Ya les estoy subiendo los videos, si es que no hay preguntas. ¿Alguien desea preguntar algo? ¿Nada? ¿Nada de Gracias, nada? profe. Buenas noches. Listo, entonces. Sube los videos, profe. Sí, sí, ya. Descanse, buenas noches. Nos estamos viendo en la próxima clase. Buenas noches, profesor. Buenas noches.